concretas que permiten no solamente visibilizar estas contranarrativas, sino encontrar transformaciones. Y creo que ahí es justo donde el trabajo de derechos humanos juega un papel bastante ambiguo. Puede, por un lado, a través del trabajo cotidiano de defensa de casos, de documentación de los casos, puede reproducir estas versiones y narrativas dominantes o los puede subvertir. Y entonces, pensando más para hacer una imagen de lo que todos ya sabemos, me parece que en cuanto a estas representaciones dominantes hay algunas cosas que quiero señalar, ¿no? De nuevo son cosas que todos sabemos, pero para lo que quiero argumentar lo quiero esbozar. Primero es que el narcotráfico le está disputando el poder al Estado soberano, no solo a través del territorio, sino a través del ejercicio del biopoder que define las posibilidades de vida o muerte de sectores enteros de la población. Entonces aquí el narcotráfico está separado del Estado, ¿no? Y el Estado, por lo tanto, tiene que retomar el control de los territorios y restablecer el Estado del Derecho. Y está toda la parte de la violencia colateral, de que si alguien sufre algún tipo de acto violento es porque estaba metido en algo. Y estamos siendo bombardeados constantemente por estas políticas de seguridad y por esta necesidad de que el Estado tiene el derecho legítimo de ejercer la violencia, no porque es una debilidad de su Estado, de su capacidad, sino que en realidad refuerza y fortalece el Estado, ¿no? Y entonces, queda fuera un montón de cosas. Cuando hace la representación dominante, donde las imágenes nos están bombardeando con este conteo constante de cuerpos y imágenes del espectáculo de la muerte, ¿qué está quedando fuera? Y cuál es el papel del derecho para visibilizar lo que está quedando fuera, ¿no? Esas son las preguntas que me he estado haciendo a través del trabajo que estoy haciendo en Guerrero. Y ahí yo retomo nuevamente el trabajo que ya mencioné de Julieta Alemán, de este libro del derecho como conjuro, que nos invita a entender el derecho como una resistencia simbólica contra las redes de sentidos propuestos por la violencia y contra la construcción de poblaciones enteras como sacrificables. Entonces, esta autora lo que argumenta es que el derecho es un conjuro porque nos permite nombrar el mundo, rebasa los límites del contenido de significados y genera otros. Y entonces el derecho, sin ser en un terreno de disputa por esos significados en un campo social extremadamente injusto, yo creo que hay que recordar lo injusto. Y se movilizan esos derechos humanos para poder nombrar esta vida social desde otros significados y desde otras acciones concretas. Y entonces ahí es esta tarea, si estamos entendiendo las posibilidades del derecho, no solamente de defender a los derechos, sino también de una construcción de sentidos alternativos de la realidad y de poder nombrar la realidad, entonces, ¿qué podemos hacer desde el trabajo de derechos humanos? Y aquí es donde les quiero compartir el trabajo que estoy haciendo en Guerrero, en la región de la montaña. Trabajo con estas dos ONGs, con FUNAI y con Tlachinolan. Tlachinolan, como me imagino que muchos de ustedes saben, trabaja mucho los temas de los pueblos indígenas, han acompañado a la policía comunitaria, defendieron el caso de la Parota, defendieron los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo en la Corte Interamericana. Entonces ellos surgen en el 94, cuando estamos en este auge de los movimientos sociales de defensa de los derechos a la autonomía y la libre determinación. Y se meten sobre todo en defender los derechos colectivos de los pueblos y los DES, ¿no? Los derechos económicos y sociales ambientales. Pero en ese momento, cuando ya están muy consolidados como organización, empieza en el 2006 la lucha contra el narco de Calderón, y de repente Tlachinolan se ve rebasado por todo un montón de casos de violencia policial, del ejército, de los derechos civiles y políticos, y lo que hace es que toma una decisión, decide abrir una segunda oficina que se llama el Monitor Civil de la Policía, que es parte del proyecto de Tlachi junto con FUNAI y una tercera ONG que se llama INCIBE, para llevar solo los casos
de los actos de violencia, de las políticas de seguridad del Estado, y por otro lado mantener los derechos civiles y políticos. Y ahí, aunque no fue la intención, una reflexión posterior de Tlachi ha sido qué impactos tiene separar estos dos tipos de violencia, ¿no? Porque si uno escucha a la gente no está viendo la separación del despojo de sus tierras, de su territorio, de estos derechos económicos y sociales, de la violación, de sus violaciones a sus derechos fundamentales, o sea, de la defensa de su propia vida. Entonces ahí yo creo que hay una tarea fundamental y un reto que yo considero que es mayor, y también es otro punto que quiero poner para la discusión, es cómo se pueden ir articulando estos diferentes tipos de derechos para poder visibilizar lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos un recorrido en diferentes comunidades náhuatl en el municipio de Atlapa de Comonfort para preguntarle a la gente, para ellos, qué es inseguridad y violencia, cuál es el papel de las instituciones y qué alternativas se están proponiendo. Y aunque el trabajo del monitor civil de la policía estaba enfocado exclusivamente en las políticas de seguridad, ¿no? Y aunque las narrativas dominantes que vemos en los medios de comunicación y lo que nos decían al Calderón en su momento y Peña Nieto ahora es que el tema es de seguridad, la gente en realidad está hablando de otras cosas. Están diciendo algo que sacamos como una conclusión de este trabajo con los grupos focales, es que la gente está nombrando algo que definió como una acumulación de inseguridades, ¿no? Que tiene que ver con 30 años de políticas neoliberales de desarrollo, que ha generado una destrucción de su medio ambiente, un despojo de sus tierras, falta de acceso a la salud, falta de la capacidad de las mujeres, y las mujeres en las comunidades, bueno, en general, somos las encargadas de mantener las capacidades de reproducción social de la unidad doméstica, ¿no? Administramos los recursos, nos encargamos de las tareas de cuidado, aseguramos que los niños vayan a la escuela, estamos encargadas de asegurar la capacidad de reproducción de la vida cotidiana en la esfera doméstica y en la comunidad. Esos 30 años de políticas de desarrollo neoliberal lo que han generado es una fragmentación profunda de esas capacidades de reproducción social, de la unidad familiar y también de la comunidad. Y eso es a través de un despojo constante. Y la gente en las comunidades, estos hombres y mujeres náhuatl, lo que dijeron es que estos efectos de despojo material agravan, intensifican, primero los hacen más vulnerables a actos de violencia física, pero también agravan ese sentido, cómo se está viviendo esta experiencia de violencia física. Entonces, lo que ellos están nombrando es que para ellos inseguridad y violencia es la articulación de las políticas de seguridad y de desarrollo del Estado. Y por lo tanto, ese es el agravio, ¿no? El agravio no es que la policía vino a detener a mi marido y a exigir una extorsión de 50,000 pesos. El agravio es el conjunto de estas cosas. Primero, las mujeres, por ejemplo, explicaban, es que vivimos en una comunidad y como recibimos oportunidades, tenemos la obligación de llevar a nuestros niños cada semana a que los pesen, ahí a la clínica de salud, ¿no? Pero somos pobres y hay una clínica de salud en la región. Entonces tenemos que ir caminando porque no tenemos dinero para pagar los pasajes de los 5 niños, más nosotros cada semana para que pesen a los niños. Entonces, en vez de tomar el transporte, que sería más seguro, tenemos que caminar. Y entonces eso nos hace más vulnerables porque nos han violado en el camino, ¿no? Entonces, a través de este tipo de ejemplos se están mostrando el conjunto de factores de una violación sistemática de sus acceso a los derechos civiles y económicos y sociales, y cómo eso las vulnera aún más a la posibilidad de sufrir estos actos de violencia física. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa es si lo que podemos extraer como una reflexión y una aportación teórica política fundamental de organizaciones como el zapatismo, que están exigiendo que hay que pensar en el derecho desde abajo, en su construcción, ejercicio y sentido,
Entonces, una pregunta, una tarea que considero prioritaria para el trabajo de derechos humanos es entender cómo la gente está nombrando el agravio, ¿no? Y cómo a partir de esa construcción del agravio tenemos que pensar en mecanismos muy creativos del derecho para poder nombrar no que el policía extorsionó, sino todo el conjunto de cosas que suceden alrededor, que permiten que el policía pueda extorsionar, ¿no? Eso es la primera cosa que quiero señalar. Y el segundo tiene que ver, como parte de esta construcción del agravio, algo que también me inquieta mucho es de qué manera las formas en que nos enseñan a documentar casos, a llevar los casos, a defenderlos, las posibilidades para una estrategia efectiva de litigio, puede invisibilizar estas construcciones de agravio, de sentidos desde abajo, o puede quizás en unos ejercicios creativos visibilizar y nombrar la realidad de otra forma, ¿no? Entonces quiero darles un ejemplo que fue un aprendizaje que tuvimos en este trabajo del monitor civil de la policía, como algo que terminó invisibilizando lo que la gente estaba diciendo y sus experiencias, y cómo aprendimos a identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el monitor civil de la policía estuvo documentando entre el 2007 al 2011 más de 450 casos de violencia policial y del ejército en la región. De esos casos, el 46%, el premio principal fue la policía ministerial, lo que nos sorprendió a nadie. Y casi todos esos casos, fueron más de 200 casos donde la policía ministerial estaba implicada. Casi todos tenían que ver con una detención arbitraria y casi todos en extorsiones. Ahí lo que señalan en un texto es que la manera en que la policía ministerial, a través de la ampliación de sus facultades, a través de la ley contra la delincuencia organizada, a través de las reformas en el sistema penal, han usado esta ampliación de sus facultades para hacer un uso discrecional hacia la población más marginal. Entonces veamos que estas detenciones arbitrarias muchas veces tenían que ver con el argumento de que habían talado árboles cuando era un campesino que tenía un poco de leña para la fiesta para el Día de Muertos, o que tenía un arma de caza, entonces los detuvieron por la ley de armas explosivas, o que tenían un espejo robado en un auto que ellos habían comprado y no sabían que el espejo era robado y con eso lo detuvieron, ¿no? Una serie parecen cosas menores, pero cuando tú ves que son 250 casos de este tipo, ya ves que hay un acto sistemático de criminalización de la pobreza a través de una ampliación de facultades, en este caso de la policía ministerial. Entonces, dentro de esta criminalización de la pobreza, se va reforzando la pobreza, y la pobreza en este caso idealizada, porque las extorsiones llegaban hasta cantidades de 50,000 pesos. O sea, no eran 500 ni 1.200, estás hablando de la región más pobre del país, donde tienen tasas de marginación social equivalente a algunos países de África. Entonces empezamos a analizar estos casos, son casos que los abogados del monitor civil de la policía estuvieron defendiendo. Y nos dimos cuenta que de todos los casos solo 12% eran de mujeres, ¿no?, en el registro de los casos. Entonces ahí era como el trabajo interdisciplinar entre los abogados y la antropóloga, y empecé a preguntar, ¿pero dónde están las mujeres? Y entonces los abogados empezaron a decir, no, es que ellas no son las víctimas directas. Entonces empecé a indagar, bueno, cómo se está construyendo la noción de víctima directa. Y sí está, o sea, lo puedes ver en los marcos jurídicos, incluso la Ley General de Víctimas aprobada el año pasado también tiene la diferencia entre víctima directa e indirecta. Entonces ellos decían, no, pues es que las mujeres, como no fueron las detenidas por la policía, ellas son las víctimas indirectas, o son las que llegaron y ya no anotamos sus nombres
yo empecé a leer los expedientes y nos dimos cuenta del impacto que tiene esta separación de víctima directa e indirecta. Porque sí, claro, el hombre era el detenido, era el que era extorsionado, a veces golpeado y demás. Pero al analizar los expedientes, la que tenía que negociar con la policía, la que tenía que ver cómo iba a pagar la extorsión, a quién le iba a pedir prestado, cómo iba a devolver el préstamo más del 100% en intereses, quién tenía que lidiar con las amenazas, quién tenía que ver quién es el Centro de Derechos Humanos y qué pueden hacer, que yo nunca he hecho eso. Todo era la mujer. Entonces, en el momento en que ves que hay esta clasificación, que la clasificación de víctima directa, primero te enfoca en que el principal agraviante es la policía. En el momento en que cuestionas esta separación de víctima directa y víctima indirecta, ves que es algo mucho más complejo. Que en primer lugar, la víctima no es un individuo en el sentido occidental, sino que puede haber una afectación colectiva. Y eso es algo que muchas de las feministas críticas del derecho señalan, es de qué manera un acto individual contra un integrante de la familia puede afectar a toda la familia, de qué manera afecta a la mujer. Son preguntas que de entrada se están haciendo. Si complejizas esta categoría de víctima directa e indirecta, ves que el agravio es colectivo. Y no solamente si es que es colectivo, sino que si tú ya tienes una crisis en tu capacidad de reproducción social en tu familia, te están extorsionando por 50,000 pesos, eso tiene implicaciones que hace que algunas familias se tengan que ir a Estados Unidos a trabajar para devolver una deuda después de 10 años. Detona una serie de cadenas en una situación ya muy complicada. Entonces, eso, la lección que extraímos de esa experiencia, de lo que implicó regresar a los expedientes y cuestionar cómo estábamos enfrentando los casos, es que ahí el trabajo de derechos humanos tiene la posibilidad de reproducir representaciones dominantes del tipo de violencia que estamos viviendo y también reproducir estas nociones del derecho que los afectados son individuos, que no hay un núcleo familiar, que no hay una serie de violaciones de los derechos sociales y económicos vinculados a los civiles y políticos. Podemos reproducir esas narrativas tanto en el uso dominante del derecho también como en las representaciones dominantes de la violencia que estamos viviendo, o podemos en espacios muy micro, como documentamos casos, poder visibilizar que hay elementos mucho más complejos. Y en el momento en que tenemos esa capacidad de usar el derecho de una manera más creativa que permite nombrar la realidad de otra manera, ahí se abren nuevos campos de acciones político-jurídicas. Entonces, por eso estoy insistiendo que creo que la tarea que tenemos en este momento es en estos dos sentidos, que hay que nombrar desde abajo, en el trabajo de derechos humanos que estamos haciendo con las organizaciones con las que trabajamos, tenemos que nombrar la realidad de otra manera, ¿no? Porque el Estado, porque los medios masivos de comunicación tienen una manera muy fija de nombrar nuestra realidad y no es lo que estamos viviendo. Entonces, cómo el derecho puede jugar un papel en crear estas contranarrativas, y en el momento en que puedes escuchar a las víctimas y entender el agravio de otra manera, entonces hay nuevas herramientas que hay que poner en práctica. Entonces, son esas, en realidad son tres reflexiones con las cuales les quiero dejar, y con eso ya me gustaría mucho escuchar sus reflexiones y preguntas. No más para resumir, la primera tiene que ver con entender el derecho en su sentido, construcción y uso, desvinculado del Estado, ¿no? Que ahí hay elementos que están operando, y creo que ustedes tienen mucho que decir sobre el ejemplo de los compañeros de Cherán, podemos hablar de la policía comunitaria, hay otros ejemplos que hay más allá de los municipios autónomos. En esta necesidad de entender y escuchar que hay construcciones desde abajo que se están haciendo y que no es vamos a enseñarles cómo defender sus derechos, sino más bien hay una tarea de escucha que creo que es fundamental en este momento. Y es fundamental, como el segundo punto con el que les quiero dejar, es fundamental porque tenemos
una tarea prioritaria de poder crear contranarrativas y nombrar la realidad de otra manera, y a partir de ahí pensar en estrategias jurídico-políticas desde un uso muy creativo, y que solamente así vamos a poder encontrar salidas a las condiciones en las que nos estamos